Bueno, qué bueno. Vamos a trotar un ratito para entrar en calor. No, vamos a orar para comenzar la escuela dominical del día de hoy. Les recuerdo, por si tienen su teléfono ahí con volumen, ponerlo en silencio. Le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos este día y esta oportunidad de poder venir, Señor, aquí a escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que todo lo que podamos aprender hoy pueda ser dirigido, ser guiado por ti, Señor, que pueda ser guardado y atesorado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra traiga fruto en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón, de nuestra porfía, para que podamos, Señor, no solamente entender tu palabra, sino también ponerla en práctica. Así que te pedimos en esta hora tu dirección, Señor, y una vez más te damos las gracias por permitirnos llegar aquí, Señor, y, y también tener este tiempo para dedicarlo para tu palabra, Señor, tan importante para nuestras vidas. Así que oramos y damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces a lo que nos convoca. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y nos toca hoy el capítulo 8. ¿Qué dice Lucas capítulo 8, versículo 1? Las primeras dos palabras, ¿cuáles fueron? Aconteció después. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué vimos el domingo pasado? Exactamente, Jesús había recibido la invitación de un fariseo, quien lo llevó a su casa, y estando ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Apareció una mujer, perfecto. ¿Qué fue lo que hizo con Jesús? Lavó sus pies, ¿cierto? Los acarició, les puso perfume, etcétera. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, el juicio que tenía este fariseo, siempre con esa intención de acusarle, porque no lo había invitado, digamos, con buena intención a la casa, sino que buscando siempre cómo hacerle caer todo el juicio que estaba ocurriendo por su cabeza hacia con el Señor Jesús. Entonces, luego de ese evento que vimos el domingo pasado, llegamos aquí entonces al versículo 1 y que dice, aconteció después de lo que ya habíamos visto, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a dedicarnos a unos cuantos minutos a revisar estos 3 versículos, que a lo mejor pasan así muy desapercibidos, pero vamos a estudiar una cosa respecto de estos 3 versículos que son cómo era el ministerio del Señor Jesús, cuál era el alcance del ministerio del Señor Jesús, que vamos como ya decía, a desarrollar con estos 3 versículos. Obviamente, el Señor Jesús había venido a esta tierra con un propósito que era anunciar un evangelio de salvación, algo único, lo mejor que le podía ocurrir al mundo, por lo tanto era el mensaje más importante en la historia, que Él venía a entregar in situ a esta tierra. Pensaba yo, ¿qué pasaría si hoy día nosotros tuviéramos un mensaje súper importante que entregar? Por ejemplo, perdonen, a lo mejor es malo el ejemplo, pero pensaba en Zelensky, el presidente de Ucrania, en su momento de aflicción, y bueno, todavía, pero en su momento de más aflicción, él necesitaba ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Hacía televisión, conferencias. Obviamente, si nosotros tuviéramos una situación, no de esa índole, pero de tener que comunicar un mensaje importante hoy en día, probablemente recurriríamos a lo mismo, ¿cierto? Mensajes comunicacionales, eh, probablemente no escatimaríamos en costo de decir, no, es que esto vale 40, esto vale 30, entonces, no, iríamos quizás por lo mejor, ¿cierto? Porque tenemos algo extremadamente importante que declarar, que decir. Y eso nos conllevaría, como decía, a no estimar en gasto, traer los mejores profesionales, este viejito que es encargado de las comunicaciones, de marketing, a él vamos a contratar y nos vamos a armar de un equipo potente, robusto para poder llevar este mensaje. Pero en el Evangelio y en lo que vamos a ver aquí, en el ministerio del Señor Jesús, las cosas no sucedieron como humanamente nosotros hubiéramos esperado o hubiéramos pensado. ¿Por qué razón? Porque el mensaje del Señor Jesús, su ministerio y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, y lo que vamos a ver más adelante, tuvo un montón de limitaciones, que son las que vamos a ver hoy día. Limitaciones que no fueron un problema, sino que eran parte del diseño de Dios para poder llevar este mensaje al mundo.
¿Y qué cosas, por ejemplo, vamos a ver? La primera limitación que podemos observar aquí es que el ministerio de Jesús tenía una limitación soberana. Es decir, era Dios el que, digámoslo así, le enmarcó qué tenía que hacer, dónde, con quiénes y todo lo demás. Vimos aquí que dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. ¿Sabes qué? Jesús no andaba haciendo sus propios deseos, sus propias acciones, porque sí, porque a él le placía, porque le parecía que era lo mejor, sino que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Mire, acompáñeme por favor al evangelio de Juan. 6:38, Juan 6:38. ¿Qué dijo ahí el Señor Jesús? Dijo Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no se distrajo haciendo otras cosas. No se distrajo a lo mejor en sus capacidades físicas, a lo mejor era re buen carpintero, sabía hacer cosas. No se distrajo en eso, sino que se enfocó en lo que Dios estaba demandando para él. Y vino, como ya leíamos ahí, con ese fin, a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que le envió, el Padre. Por lo tanto, tenía esa limitación de no andar haciendo cualquier cosa, sino andar haciendo lo que Dios había puesto, la voluntad de Dios. Ese era el objetivo. Incluso pasó en el tiempo. Había momentos en los que iban a ocurrir cosas que el Señor Jesús decía, no, no ha llegado el momento. Cuando sea el momento, todavía no, todavía falta. Y así vimos, ¿no es cierto?, que a veces lo querían apedrear, lo querían aprender, pero no era el momento. Por lo tanto, el Señor escapaba y salía de ese lugar hasta que fuera el momento preciso. ¿Se acuerda incluso cuando Él dice, si pudiera pasar de mí esta copa, todo esto que se me viene, este juicio de Dios sobre mí, pero no se hacía su voluntad, sino la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta era una, como ya decía, limitación, en que él no andaba haciendo cualquier cosa, sino que andaba haciendo la voluntad de Dios. La segunda limitación que vemos aquí es que también existió una limitación geográfica. En el ejemplo que yo daba antes, ¿no es cierto?, uno quisiera, si es el mensaje más importante del mundo, anunciarlo rápidamente, que corra por la televisión, que corra por la radio, por internet. Obviamente estamos en otro tiempo, pero aún así no era el objetivo en ese momento. Vimos aquí y leímos que decía que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, pero todas era dentro de una región acotada, ¿cierto? En el sector de Galilea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, pero en ese entorno, en ese contexto. Entonces no era una zona extensa, sino que era una zona bastante acotada, donde el Señor anduvo de lugar en lugar, pero como ya decía, limitado. Todo ocurrió en las cercanías de Galilea. Y lo curioso acá es que Galilea no era una ciudad importante. O sea, si nosotros habláramos de Chile, por ejemplo, inmediatamente pensaríamos probablemente en Santiago, Concepción, Viña, Valparaíso, ciudades más grandes. ¿Quién pensaría, voy a poner mi banderita, en El Salvador? Yo nomás, porque nací allá, pero el resto ni siquiera sabe que existe El Salvador. Algo así es lo que había pasado aquí. ¿Cierto? Galilea no era del todo bien visto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús anda por ahí y dicen, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? No era algo llamativo, no era una ciudad bien vista, no estaba bien posicionada, no era grande, pero el Señor tenía un plan, un propósito y era ahí, en ese sector, en Galilea. Entonces geográficamente también había una limitación. No andaban por todos lados, digamos, abiertamente, sino que tenían estos límites, esta restricción. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que había también una limitación teológica. Dice acá que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿A qué se dedicaba el Señor Jesús en términos teológicos? A enseñar qué cosa. Aquí lo dice, el evangelio del reino de Dios. Hacerle entender a las personas que el reino de Dios estaba ahí, que la salvación estaba frente a sus ojos, que era el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ellos debían poner su fe en esto, creer
arrepentirse de sus pecados y cambiar sus vidas para seguir al Señor. Y eso era el mensaje. El Señor Jesús podía haber hablado de un montón de otras cosas con ellos. No sé, de la prosperidad, haber explicado, no sé, cómo era la diferencia entre el infierno y el cielo. Podía haber hablado del cielo, podía haber hablado de los ángeles. Habían un montón de temas que el Señor Jesús podía haber abordado. Pero su objetivo no era ese. No era hablar de los ángeles, no era explicar, qué sé yo, los dinosaurios. Su mensaje era explicar el evangelio del reino de Dios, la salvación venida a este mundo. Y en eso se enfocó. Eso es lo que podemos ver en sus parábolas, ¿no es cierto? Y por ahí entraba en estas, entre comillas, discusiones con los fariseos, con los escribas, para hacerle entender la dureza de su corazón, pero no porque estuviera saliendo de su objetivo, de su mensaje, que era predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que había también una limitación humana. Dice que el Señor Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y las nombra ahí. De nuevo, en este mismo ejemplo que yo daba en el comienzo, si tuviéramos un mensaje importante, nos rodearíamos seguramente de las mejores personas, con las mejores competencias, con los mejores estudios, con lo mejor todo, para que este mensaje pudiera llegar extensamente, claramente a todo el mundo. Pero había una limitación humana aquí, que es que el Señor Jesús tenía para discipular a 12 personas, no a cientos y a miles. Eso iba a ser trabajo posterior para que lo hicieran los discípulos. Pero dentro de lo que él estaba haciendo, de su ministerio, él tomó a 12 personas. ¿Cómo eran estas 12 personas? ¿Eran influyentes en ese momento? Para nada. Volviendo al ejemplo anterior, uno a quién hubiera buscado. Al ministro, hubiera buscado al ingeniero comercial, hubiera buscado al comunicador al periodista. Él buscó pescadores, buscó al que cobraba los impuestos, gente que en general no eran influyentes, no tenían cargos. Probablemente uno pensaría, ¿no es cierto?, quién eran los más idóneos, humanamente hablando, para poder ser los discípulos de Jesús. Los fariseos, los escribas, eran los que más conocían la escritura, eran los que teóricamente daban el ejemplo, teóricamente. Por lo tanto, a lo mejor ellos tenían más competencias para poder haber abordado lo que se les venía. Pero el Señor Jesús tomó a 12 que nadie se esperaba. Y a estas personas discipuló, enseñó y les permitió vivir todas las cosas que vivieron para que aprendieran de primera fuente. Y también había mujeres con él, que son las que se mencionan ahí, ¿no es cierto?, en el versículo 3. Bueno, y también en el 2. El hecho de que el Señor Jesús tuviera mujeres era algo políticamente incorrecto. No era algo de la época que se viera bien por un tema histórico, pero estaban ahí estas mujeres, siendo enseñadas por el Señor. Y por lo tanto, dentro de todas estas limitaciones que hablamos, el Señor no eligió a las personas más idóneas, tampoco lo ha hecho hoy día, no estamos aquí nosotros porque tengamos las mejores competencias, sino que Él eligió como Él quiso. ¿Los discípulos lo decepcionaron? ¿Qué creen ustedes? Mire, acompáñenme por favor a Mateo. Veamos Mateo capítulo 26. Mateo 26, 56. ¿Qué dice? Si alguien lo puede leer, por favor. Huyeron, muchas gracias. ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Se equivocó el Señor al haber escogido a estos 12? No. Así era el plan de Dios. Y así como aquí vimos que en la noche en la que el Señor Jesús lo fueron a buscar, los discípulos huyeron, muchas otras veces también pasó lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado de Pedro hundiéndose en el agua? ¿Cuántas veces hemos hablado
de que los discípulos querían tocar primero las heridas para estar seguros de que muchas veces los discípulos, siendo hombres comunes y corrientes, flaquearon en su fe. Y entonces podemos ver esta limitación humana, ¿ok? No se trataba de elegir al que tenía, como ya decía recién, la mejor influencia política, ni el que tenía el mejor conocimiento, sino que Dios eligió como Él quiso. Y a estas personas preparó, y una vez que el Señor Jesús concluyó su ministerio, vino el de ellos, que era el de expandir, el de hacer discípulos, llevar el mensaje hasta como se hace hoy. Dice después ahí, a continuación, habíamos leído, espérenme que se me fue el Lucas capítulo 8. Dice entonces en el versículo 3, sigue mencionando a estas mujeres, dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sabes qué? Dentro de todas las limitaciones que hemos hablado, de que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios en una región específica, con un mensaje específico, con personas, con limitaciones, vemos también que hubo una limitación en lo material. Al Señor Jesús no le sobraba el dinero. Probablemente ni siquiera le alcanzaba, menos le iba a sobrar. Por lo tanto, él y sus discípulos, ¿qué pasó con sus discípulos en el momento en que decidieron seguir al Señor? Perfecto. Lo dejaron todo. Dejándolo todo, dice en algunos versículos, le siguieron. Y ese todo es todo. Un pescador, sobre todo hace 2000 años atrás, no tenía un congelador donde decir, hoy día capturé 97 reinetas, así que las voy a dejar aquí congeladas y las voy a ir vendiendo de a poco. No existía esa opción. Lo que tú pescabas en el día tenía que irse, de lo contrario el pescado se podría, ¿cierto? Se ponía mal olor, se echaba a perder. Por lo tanto, desde el momento en que ellos dejan de ser pescadores, se acaba el sustento también para ellos. ¿Y qué es lo que vemos aquí entonces? Que tanto el Señor Jesús, sus discípulos, que ya no tenían ese sustento que alguna vez tuvieron, dependían de este sustento que le daban otras personas. Y es lo que vemos aquí, que estas mujeres le servían de sus bienes. Probablemente el Señor Jesús, de seguro, había transformado sus vidas. Vimos que a algunas les había sacado demonios, seguramente a otras les había sanado a ella o a algún familiar, un enfermo. Estaban siguiendo al Señor con un corazón sincero y estaban poniendo también de su bolsillo ese sustento que hacía falta para que ellos pudieran seguir adelante, el Señor y sus discípulos. Obviamente era Dios quien proveía, ¿cierto? Pero lo hacía a través de ellas. Entonces, en conclusión, aunque parecieran ser 3 versículos así bien, como que no dicen tanto, podemos aprender algunas cosas de ellos. Como ya decía, que el ministerio del Señor Jesús tuvo limitaciones. Fue muy distinto de lo que nosotros hubiéramos esperado que fuera o de cómo nosotros quisiéramos hacerlo quizá hoy día. Pero debemos entender que había un plan de Dios detrás de todo esto y que se cumplió a cabalidad. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe, por ejemplo, la carta a Timoteo? Le dice, mira, esto mismo que has oído de mí, enséñalo. Apréndelo tú y enséñalo a hombres fieles para que ellos también hagan lo mismo. Entonces, este mensaje que el Señor Jesús hizo con sus discípulos se dio años después con Pablo, con Timoteo, con estas otras personas que también aprendieron y se sigue dando hasta el día de hoy. Nosotros seguimos aquí hablando de lo que el Señor Jesús hizo, de lo que Pablo enseñó y de lo que está en las Escrituras. No estoy diciendo que esta es la receta para hacer crecer la iglesia, ni mucho menos. Solo estoy diciendo que el plan humano de cómo podría Dios haber hecho las cosas difiere totalmente de cómo Dios hace las cosas. Lo que uno espera versus cómo Dios actúa. Muchas veces Dios actúa sin que nosotros siquiera lo esperemos, o muchas veces sin que nosotros lo entendamos, pero está ahí. Y así fue como se fue dando el ministerio del Señor Jesús. El mensaje más importante del mundo, dado de una manera que nadie se hubiera esperado. Con personas comunes, falto de recursos, con un tema acotado por hablar, en una región acotada, pero que hasta el día de hoy sigue avanzando. ¿Qué más aprendemos aquí? Viene después a continuación, en el versículo 4, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola, el sembrador
salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Una pregunta: ¿quién ha escuchado por primera vez esta parábola aquí? ¿No nadie? ¿Quiénes la hemos escuchado por 97 vez? Casi todos la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se nos queda en la retina cada vez que la escuchamos? ¿En qué es lo que pensamos? Les voy a contar mi experiencia, me imagino que es la misma de ustedes. Pero es pensar en cómo llegamos al Señor con ese primer mensaje. De decir, mira, a esta persona le hablé y no creyó en el Señor, así que esa semilla cayó junto al camino. Pero algún día mi corazón estuvo apto, cayó en buena semilla y por eso hoy estoy aquí. Pero hoy día vamos a ver que, si bien es cierto, es así, pero tiene también otros matices distintos. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? O sea, escucharon lo que el Señor Jesús estaba diciendo, pero no entendieron nada. ¿Qué significa? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Bueno, si hacemos aquí una pausa, me imagino que se dio cuenta, ¿no es cierto? O recuerda que aquí se ejemplifica en 4 cosas. La que cae junto al camino, la que cae sobre una piedra, la que cae entre los espinos y la que cae en buena tierra, ¿cierto? Entonces acá, cuando hablamos de un sembrador, porque dice que es el sembrador el que está esparciendo la semilla, ¿cuál es el requisito básico para que un sembrador pueda plantar semilla? Obviamente tener semilla, ¿sí? Pero ¿qué tiene que haber hecho en la tierra? Tiene que prepararla, ¿cierto? Obviamente si me pongo a tirar semilla en cualquier lado, lo más probable es que esas semillas no fructifiquen. Entonces este sembrador, obviamente, tiene que haber tenido la tierra preparada para. ¿Y en qué consistía ese preparada? En hacer, ¿no es cierto?, el arado, el lugar donde él iba a poner la semilla, y junto a ese arado donde iba a colocar la semilla, había un camino, porque si no, él no tenía cómo llegar desde aquí hasta donde está Katy, por ejemplo, esparciendo la semilla, ¿sí? Entonces había un lugar para sembrar y había un lugar para transitar, y aquí había otro lugar para sembrar y luego había otro lugar para caminar y poder moverse dentro de esta tierra y no pisar la semilla. No sé si me entiende lo que intento decir. Bueno, lo que ocurre aquí entonces es que el sembrador, ¿no es cierto? La idea es que vaya poniendo la semilla donde corresponde, donde él aró, donde él preparó, pero donde él está parado es el camino. ¿Y cómo es la tierra ahí? No es apta para sembrar, pues. Está en una tierra compactada, dura, probablemente de mala calidad, porque la que está preparada es la que está en el costado de él. Es ahí donde él tiene que ir poniendo la semilla, porque ahí es donde se preparó para eso, ¿cierto? Se hizo el hoyito, se cavó y luego se va a tapar con tierra, pero donde él está pisando no va a plantar nada, ¿sí? Eso es parte del camino. Entonces lo que dice aquí es que cuando el sembrador tira la semilla, hay parte que cae en este camino. No es que caiga en el pavimento, sino que cae en el camino por donde él va a transitar. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que dice acá? Los de junto al camino, el versículo 12, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, la semilla cae ahí y dado que es una tierra dura, con piedra, pisada, ¿qué va a ocurrir con esa semilla? Absolutamente nada, ¿cierto? Va a morir. Y lo que está diciendo aquí es que respecto de la palabra de Dios, no va a tener ningún resultado. Le va a llegar a esa persona, a ese oyente, el mensaje, pero va a ser arrebatado el mensaje de parte del diablo, que la quita, dice, de su corazón para que no crean y se salven. Van a escuchar y no van a entender, digamos, en resumidas cuentas. No van a darle importancia. Después vimos que
había parte de la semilla que caía sobre la piedra. Y dice acá el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Si yo pongo una semilla sobre una piedra va a dar fruto, ¿no? ¿O va a crecer? No, necesita tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esto exactamente? Me acuerdo, voy a darle el ejemplo de mi casa, cuando pusimos el riego automático o las veces que tengo que arreglar el riego, uno levanta un poquito el pasto, está la tierra, y uno escarba un poquito la tierra y me ha encontrado así unas piedras. Porque obviamente las personas que trabajaron ahí para poner el pasto no le pusieron todo el empeño del mundo. A eso es lo que esto está refiriéndose. Que este sembrador, ¿no es cierto?, no preparó quizás tan bien la tierra. Pues, no le estoy echando la culpa al sembrador, estoy para explicar, ¿no es cierto?, qué ocurre con esta semilla. Que al no estar bien preparada la tierra, la capa de tierra buena es así. Y abajo que hay, así una piedra. Entonces esa semilla cae supuestamente sobre tierra, sobre buena tierra, pero al momento de echar la raíz, rápidamente se encuentra con la piedra, con la roca. Y por lo tanto ya no puede seguir extendiendo su raíz y termina muriendo. ¿Ok? Y eso es lo que entonces está diciendo acá. Que habiendo oído reciben la palabra con gozo, wow, tierra, vamos tirando raíces. Pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No sé si eso explica mejor por qué está hablando de la piedra, ¿ok? No es que puso la semilla sobre la piedra, sino que la piedra estaba escondida dentro de la tierra y le impidió el poder seguir creciendo. Después vemos, a continuación, habla de los espinos. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto vendría siendo como la maleza, ¿ya? Básicamente. Aquellos arbustos que están junto a la semilla que uno plantó, pero que se empiezan a llevar los nutrientes, absorben el agua y finalmente lo que uno plantó empieza a marchitarse, porque la maleza, por eso se llama así, es la que le hace mal a la otra planta porque le lleva los nutrientes. Entonces aquí está diciendo que la semilla que el sembrador puso, que cae junto a los espinos, son aquellos que oyen, pero finalmente no llevan fruto. Son ahogados por otras cosas. ¿Ok? Y finalmente, dice el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ahí, ¿no es cierto?, está lo que yo les decía en el principio, uno cree que yo calzo aquí porque en algún momento tuve una buena tierra, un buen corazón, como decía aquí, bueno y recto, para entender, escuchar, recibir al Señor, arrepentirme de mis pecados y creer. Miren, le invito a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué dice la Biblia respecto al corazón? Porque aquí dice que hay que tener un corazón bueno y recto. ¿Qué habla la Biblia respecto al corazón? ¿Cómo es el corazón del hombre? Perverso. Miren, vamos a ver, ya que nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver un par de versículos. Miren, por ejemplo, Proverbios. Proverbios 26. Proverbios 26, versículo 23. Dice, como escoria de plata echada y sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Hay corazones malos? Muchísimos. Acompáñeme a Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso, perverso. Ya que estamos en Jeremías, capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 23? No obstante,
este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Ya ustedes ya lo habían anticipado, pero ¿cómo es el corazón del hombre? Es de extrañar que la semilla que el sembrador siembra caiga en mala tierra. No es de extrañar. No es que las matemáticas no es que de cada 4 personas a las que nosotros le vamos a hablar el mensaje, uno va a creer y 3 no, porque la palabra habla de 4 ejemplos. Ya, esto no es matemático. Pero, pero da una idea, ¿cierto? De que cae en el camino, de que cae entre las espinas, que cae y una piedra lo impide. Como que eso nos permite entender por qué tantas personas rechazan un mensaje tan importante, la salvación. Miren, vamos al Nuevo Testamento. Romanos. ¿Qué dice Romanos 2, versículo 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Si esto ya se entendió la idea. El corazón del hombre es malo. Es de entender entonces, de alguna manera, por qué la semilla no logra dar el fruto que uno esperaría. Si tengo un mensaje tan importante de decirle a una persona, esta es tu salvación, ¿por qué la rechazaría? Bueno, por la naturaleza de su corazón. ¿Qué fue lo que nos dijo la parábola y sobre todo la explicación del Señor Jesús? Que que la semilla lograba dar fruto cuando caía en buena tierra. Y su explicación fue, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la pregunta aquí podría ser, ¿es mérito entonces mío? ¿Es gracias a que tengo un buen corazón el haber podido creer en el mensaje del Señor? ¿Y la respuesta cuál es? No, no es tu mérito, no está en ti. Está en lo que el Señor ha hecho contigo. Él te dio la salvación porque Él quiso, Él te escogió porque Él quiso. Y Él también es quien transforma nuestros corazones. Por ejemplo, en el Salmo 51:10, David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La naturaleza del hombre, el corazón del hombre, es mala. Pero Dios puede transformar eso. No es tu mérito, es Dios quien lo hace. En Ezequiel, no lo vamos a ver, pero Ezequiel 36:26 dijo Dios, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parábola? Tengo 2 conclusiones para poder compartir hoy día con ustedes. La primera es que, como ya vimos, para que esta semilla pueda traer fruto, necesita de una buena tierra, que es un corazón recto y limpio, que no depende de nosotros mismos el poder cambiarlo, sino del Señor. Pero cuando el Señor lo ha cambiado, cuando el Señor transformó tu corazón, entonces esta tierra, que como ya dije, no es mérito nuestro, es porque el Señor lo hizo, esta tierra debe entonces ser apta en adelante. El mensaje del Señor Jesús era arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí, pero la idea era que ellos cambiaran su vida, dejaran el pecado detrás y le siguieran a Él. Por lo tanto, con nosotros debe ocurrir lo mismo. Preocuparnos día a día de que la tierra, de que el corazón nuestro pueda ser apto. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando al Señor, buscando en su palabra, yendo a la Escritura, buscando al Señor en oración para que Él pueda constantemente ir sacando la maleza, retirando las piedras, para que podamos tener ese corazón apto.
Y la segunda cosa que quería compartir es que, así como dije en el principio de que pareciera que esto ya pasó para nosotros porque nosotros ya creímos en el Señor y bla, 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 pero meditaba en esto y lo compartía con el pastor durante la semana, esto nos aplica día a día. Voy a hablar por mí. ¿Cuántas veces me ha pasado que vengo a la iglesia, canto con gozo, abrazo a mi hermano, pero el lunes me preguntan, ¿y de qué se trató el mensaje? Y el mensaje de Juan, capítulo... Primera de Juan, capítulo 3, el versículo... ¿Le ha pasado o no? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Y cómo estaba el corazón nuestro en ese momento? ¿Dónde cayó esa semilla? A lo mejor en la piedra. En el momento, wow, bien, empezó a crecer, me acuerdo, primera de Juan capítulo 3, sabemos que somos de Dios, bla, 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 pero rápidamente se nos marchita, se nos olvida, la dejamos hasta ahí. A lo mejor la escuela dominical, a lo mejor tantas veces, de tantos años, hemos estado aquí con una tierra súper buena para que la semilla del Señor crezca y nos acordamos de cosas que han pasado hace 20 años atrás, pero a lo mejor hay otras que no nos acordamos ni lo que pasó ayer. Entonces quiero invitarte a pensar en que esta parábola no es para cuando tú creíste en el Señor, sino que también es del día a día. El Señor nos alimenta día a día. La palabra del Señor debemos recibirla día a día. Y la pregunta es, ¿dónde cae? ¿Se ahoga entre los espinos, con la maleza, con los afanes del día a día? Y decimos que creemos en el Señor, pero en realidad hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, olvidándonos de lo que el Señor está haciendo. No le estoy tirando la oreja, es una invitación para todos nosotros. Es una invitación a eso, a que pensemos en que esto no es algo que ya pasó, es algo que debemos tener también hoy. Que cada palabra que el Señor nos da debería caer en buena tierra. Y si no lo hace, como ya dije, no está en nuestras manos. No es que nuestro corazón sea bueno o malo porque nosotros lo logramos cambiar, sino que es porque es lo que Dios está haciendo en él. Entonces, si cae siempre en mala tierra es porque no estamos dejando al Señor obrar ahí. No lo estamos dejando arrancar la maleza, no lo estamos dejando sacar las piedras que permitan que esta semilla pueda tener el fruto requerido. Bueno, eso es la escuela dominical de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bien, vamos a orar para terminar entonces. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver por lo menos lo que vimos hoy. Creo que dos cosas importantes, Señor, que debieran quedar para nosotros. Ver, Señor, cómo tus planes divinos muchas veces son inexplicables para nosotros, son inentendibles. Nosotros en nuestra fuerza haríamos las cosas diferentes, pero tú nos haces ver, Señor, que tu plan es perfecto, que se sigue cumpliendo al día de hoy. Y primeramente quiero pedirte eso, Señor, ayúdanos para poder someter nuestra voluntad a la tuya, a entender, Señor, que tus planes son perfectos y que en nuestra fuerza no vamos a conseguir nada, Señor, que todo viene de ti, que todo es para tu gloria, Señor. Y ayúdanos a poder siempre someter nuestra voluntad, Señor, a que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y como segunda cosa, también, Señor, agradecer por esta parábola del sembrador que hemos escuchado tantas veces, pero que siempre nos deja algo, Señor. Y en esta hora pedirte que tu palabra pueda, Señor, llegar a esa tierra apta, que lleva frutos, Señor, entendiendo que el corazón, Señor, es perverso, es malo, es engañoso, pero que tú puedes cambiarlo, Señor, que tú lo cambias, lo has transformado ya en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que puedas hacerlo también día a día, Señor. Nuestro pecado, nuestra dureza nos aleja de ti, Señor, pero estamos seguros de que tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas, puede llevarnos, Señor, a tener esa tierra idónea para que tu palabra, tu semilla, pueda crecer, Señor, y pueda llevar fruto. Así que oramos en esta hora para que no se haga, Señor, la dureza de nuestro corazón la que prevalezca, sino que prevalezca, Señor, tu voluntad, que prevalezca, Señor, tu obra transformadora en nuestras vidas. Así que agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos este tiempo y, y dejamos también el resto de la reunión que viene en tus manos, Señor, esperando que puedas seguir tú hablando a nuestras vidas. Así que oramos y damos las gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga.